Hola amigos, mi nombre es Arnulfo Sandoval y estaré con ustedes en la primera parte del tutorial del capítulo número 11 del curso de IT Essential. Damos inicio a este tutorial. Para ello vamos a hablar del capítulo número 11 del curso de IT Essential. El capítulo número 11 se trata de computadoras personales. Ofrecimiento de una descripción general acerca de los trabajos técnicos de campo, remoto e interno. Su experiencia en el trabajo con computadoras y su obtención de certificación técnicas puede ayudarlo a estar capacitado para un empleo como algunos de los siguientes: técnico de campo, técnico remoto, técnico interno. Al capacitarse para convertirse en un técnico en computación, se espera el que desarrolle las siguientes destrezas: armar y actualizar computadoras, realizar instalaciones, instalar, configurar y optimizar hardware, instalar, configurar y optimizar software, realizar mantenimiento preventivo, resolver problemas y reparar computadoras, establecer una comunicación clara con el cliente, documentar la información del cliente y los pasos para encontrar la solución del problema. Explicación de los procedimientos de laboratorio seguro y usos de las herramientas. Para lograr un entorno de trabajo seguro, es mejor ser preventivo y no correctivo. En la figura 1 se proporciona una lista de normas de seguridad que lo ayudarán a mantener un ámbito de trabajo seguro. Al completar esta sección alcanzará los siguientes objetivos: revisar los entornos y procedimientos de trabajo seguro, revisar los nombres, propósitos, las características y el uso correcto y seguro de las herramientas, identificar los posibles peligros de inseguridad, de implementar procedimientos de seguridad, describir problemas ambientales, revisión de los entornos y procedimientos de trabajo seguros. La seguridad en el lugar de trabajo es necesaria para garantizar, tanto a usted como a los demás, que no existirán daños. De cualquier situación, siempre debe seguir estas normas básicas. Utilice alfombrillas y pads antiestáticos para reducir los riesgos de daños por electricidad estática. Almacenar materiales peligrosos o tóxicos en un chasis seguro. Mantener el piso libre a fin de evitar tropiezos. Limpiar las áreas de trabajo periódicamente. Tenga precaución al mover la computadora de un lugar a otro. Asegúrese de que los clientes respeten las normas de seguridad en su área de trabajo. Posiblemente deba explicarles las normas, afirmárselas hasta que esté seguro que las hayan entendido. Revisión de nombres, los propósitos, las características y el uso correcto de algunas herramientas. Un técnico en computación necesita las herramientas adecuadas para trabajar de forma segura y evitar daños a las computadoras. Existen muchas herramientas que un técnico emplea para diagnosticar y reparar problemas en las computadoras. Destornillador para tornillos de cabeza plana, grandes y pequeños. Destornillador para tornillos Phillips grandes y pequeños. Tenazas o recogedoras. Pinzas de punta de aguja. Cortahilos. Extractor de chips. Conjunto de llaves hexagonales. Destornillador Torx. Llaves para tuercas grandes y pequeñas. Soporte para componentes de 3 ganchos. Multímetro digital. Conector de agarre. Espejo pequeño. Cepillo pequeño para el polvo. Paño suave sin pelusa. Ataduras para cables. Tijeras. Linternas pequeñas. Cintas aislantes. Lápiz o marcador. Aire comprimido. La electricidad estática es una de las preocupaciones más importantes para los técnicos en computación que trabajan con diversos entornos. Las herramientas empleadas e incluso el propio cuerpo pueden almacenar o conducir miles de voltios de electricidad. Si camina sobre una alfombrilla o sobre goma y toca un componente de computadora antes de tocarse la tierra, puede dañar el componente. Los dispositivos antiestáticos ayudan a controlar la electricidad estática. Utilice dispositivos antiestáticos para evitar daños a los componentes frágiles. Antes de tocar los componentes de una computadora, asegúrese de estar conectado a la tierra. Al tocar un chasis o alfombrilla de computadora, conectarse a la tierra.
Existen algunos dispositivos antiestáticos. Pulsera antiestática. Conduce la electricidad estática de su cuerpo al piso. Alfombrilla antiestática. Conecta a la tierra el armazón de la computadora. Bolsa antiestática. Mantiene los componentes frágiles aislados cuando no están instalados dentro de la computadora. Productos de limpieza. Ayudan a evitar que los componentes acumulen electricidad electrostática. Identificación de los posibles peligros de inseguridad e implementación de procedimientos de seguridad apropiadas en relación con los componentes de la computadora. La mayoría de los componentes internos de las computadoras utilizan electricidad de bajo voltaje. Sin embargo, algunos funcionan con electricidad de alto voltaje y pueden resultar peligrosos si no se toman las precauciones de seguridad. Los siguientes componentes de computadoras peligrosos y de alto voltaje solo deben ser reparados por personal autorizado. Fuentes de energía, monitores, impresor láser. Fuente de energía. El costo de reparación de una fuente de energía a veces puede ser igual al costo de una fuente de energía nueva. Por ese motivo, la mayoría de las fuentes de energía averiadas o usadas son reemplazadas. Solo técnicos certificados con la experiencia deben reparar fuentes de energía. Monitores. Las piezas electrónicas internas del monitor no se pueden reparar, aunque sí se pueden reemplazar. Los monitores, específicamente los RCT, funcionan con alto voltaje. Solo un técnico electrónico certificado puede repararlos. Impresora láser. La impresora láser puede resultar muy costosa. Resulta más económico reparar la impresora dañada solo mediante el reemplazo o la reparación de las piezas que están rotas. La impresora láser utiliza alto voltaje y es posible que la temperatura de la superficie interna sea muy elevada. Sea cuidadoso al reparar esta impresora láser. Descripción de situaciones que requieren el reemplazo de componentes de computadoras. Entre las situaciones que requieren el reemplazo de componentes de computadoras se incluyen la reparación de las partes rotas o actualización a fin de lograr la mayor funcionalidad. Al completar esta sección alcanzará los siguientes objetivos: seleccionar un chasis y una fuente de energía adecuada, seleccionar una motherboard, seleccionar un CPU y un sistema de refrigeración, seleccionar una memoria RAM, seleccionar tarjetas adaptadoras, seleccionar dispositivos de almacenamiento y discos duros, seleccionar dispositivos de entrada y de salida, seleccionar un chasis y una fuente de energía. El chasis de la computadora contiene la fuente de energía, la motherboard, la memoria, además de otros componentes. Al comprarla por separado, el chasis de computadoras y una fuente de energía nuevos, debe asegurarse que todos los componentes quepan en el nuevo chasis y de que la fuente de energía tenga la suficiente potencia como para alimentar a todos los componentes. Selección de una motherboard. Las nuevas motherboards generalmente tienen funciones o estándares nuevos que por ser incompatibles con sus componentes anteriores. Cuando seleccione una motherboard de repuesto, asegúrese que sea compatible con el CPU, la memoria RAM, adaptador de videos y tarjetas adaptadoras de red. El socket y el conjunto de chip de la motherboard deben ser compatibles con la CPU. La motherboard también debe adaptarse al ensamblado del disipador de calor o ventilador. Selección de una unidad central de procesamiento, CPU. Antes de comprar una CPU, asegúrese de que sea compatible con la motherboard existente. La nueva CPU debe utilizar el mismo tipo de socket y el mismo conjunto de chip. El BIOS debe ser compatible con la nueva CPU. La nueva CPU puede necesitar el disipador de calor o ventilador. Seleccionar una memoria RAM. Cuando la aplicación se bloquea o la computadora muestra mensajes de error permanentes, puede ser necesaria una nueva memoria RAM. Para cerrar una nueva aplicación que se ha detenido, presione las teclas Control al suprimir. Para abrir el administrador de tareas, en la ventana seleccione la aplicación y haga clic en finalizarla. Selección de tarjetas adaptadoras. Las tarjetas adaptadoras también se denominan tarjetas de expansión. Añaden mayor funcionalidad a las computadoras. En la figura 1 se muestran algunas de las tarjetas adaptadoras disponibles.
Antes de comparar una tarjeta adaptadora, verifique que tenga lo siguiente. Hay una ranura de expansión abierta. La tarjeta adaptadora es compatible con la ranura abierta. Si la motherboard no tiene ranuras de expansión compatibles, los dispositivos internos pueden ser una alternativa. Hay versiones disponibles de USB o de firmware del dispositivo interno. La computadora tiene un puerto USB o firmware abierto. Selección de dispositivos de almacenamiento y unidades de disco duro. Es posible que sea necesario reemplazar el disco duro cuando ya no cumpla con las necesidades del cliente relacionadas con el almacenamiento de datos, o bien cuando este último falle. Entre los siguientes fallas del disco duro se incluyen: ruido fuera de lo normal, mensajes de error, datos de aplicación dañados. Seleccionar un dispositivo de entrada. Los dispositivos de entrada pueden ser cualquier tipo que se transfiera información a una computadora. Entre estos pueden ser mouse, teclado, escáner, cámara, sensor de control de procesos, interfaz MDI y micrófono. Un dispositivo de salida transfiere información hacia el exterior de la computadora: monitor, proyector, impresora, equipos de control de procesos y bocinas. Actualización y configuración de los componentes y periféricos de computadoras personales. Los sistemas de computación requieren actualizaciones periódicas por diversos motivos. Las necesidades del usuario cambian. Los paquetes de software alcanzados quieren un nuevo hardware. El nuevo hardware ofrece un mejor rendimiento. Los cambios realizados en las computadoras pueden impulsar la necesidad de actualizar o reemplazar los componentes o periféricos. Debe llevar a cabo la investigación sobre la eficacia y el costo, tanto de la actualización como del reemplazo. Bueno amigos, ha sido un gusto estar con ustedes en esta primera parte del tutorial. Espero que esta información les sirva de mucha ayuda. Hola a todos, mi nombre es Freddy Romero y estaré con ustedes en la segunda parte del tutorial. En la segunda parte del tutorial trataremos de alcanzar los siguientes objetivos: actualizar y configurar la motherboard, actualizar y configurar la CPU y el ensamblado del disipador de calor o ventilador, actualizar y configurar la memoria RAM, actualizar y configurar BIOS, actualizar y configurar dispositivos de almacenamiento y discos duros, actualizar y configurar dispositivos de entrada y salida, actualización y configuración de una motherboard. Para actualizar o reemplazar una motherboard, es posible que deba reemplazar otros componentes, como la CPU, el ensamblado del disipador de calor ventilador y la memoria RAM. La nueva motherboard debe caer en el chasis anterior de la computadora. La fuente de energía también debe ser compatible con la nueva motherboard y con todos los nuevos componentes de la computadora. Debe comenzar la actualización mediante un traslado de la CPU y del ensamblado del disipador de calor ventilador a la nueva motherboard. Actualización y configuración de la CPU y el ensamblado del disipador de calor ventilador. Una forma de aumentar la potencia aparente de una computadora es aumentar la velocidad de procesamiento. Habitualmente, esto se puede lograr actualizando la CPU. No obstante, existen algunos requisitos que se deben cumplir. La nueva CPU debe adaptarse al socket para CPU existente. La nueva CPU debe ser compatible con el conjunto de chips de la motherboard. La nueva CPU debe funcionar con la motherboard y con la nueva fuente de energía existente. La nueva CPU debe funcionar con la motherboard y con la fuente de energía existentes. La nueva CPU debe funcionar con la memoria RAM existente. Es posible que la memoria RAM deba actualizarse o expandirse para aprovechar la rapidez de la nueva CPU. Si la motherboard es más antigua, es posible que no pueda encontrar una CPU compatible. En este caso, debería reemplazar la motherboard. Actualización y configuración de la memoria RAM. El aumento de la cantidad de memoria RAM casi siempre mejora el rendimiento general del sistema. Antes de actualizar o reemplazar la memoria RAM, hay algunas preguntas que debe responder. ¿Qué tipo de memoria RAM utiliza la motherboard actualmente?
¿La memoria RAM puede instalarse para módulos o debe agruparse en bancos coincidentes? ¿Existen ranuras para RAM disponibles? La velocidad, la latencia, el tipo y el voltaje del chip de la nueva memoria RAM coinciden con los de la memoria RAM existente. Precaución. Al trabajar con la memoria RAM del sistema, trabaje sobre una alfombría antiestática y una pulsera antiestática. Coloque la memoria RAM sobre la alfombría hasta que esté preparado para colocarla. Almacene la memoria RAM en el embalaje antiestática. Retira la memoria RAM existente después de liberar los clips que la sueltan. Extraiga la memoria del socket. Los DIMMs actuales se extraen y se introducen en línea recta. Los DIMMs anteriores se introducían de forma angular para asegurarlos en el lugar. Introduzca la nueva memoria RAM y asegúrela en el lugar con los clips. Precaución. Asegúrese de introducir por completo el módulo de la memoria en el socket. La memoria RAM puede ocasionar daños graves a la motherboard si no está alineada correctamente y hace cortocircuito con el bus del sistema. Actualización y configuración de dispositivos de almacenamiento y unidades de disco duro. En lugar de comprar una nueva computadora para obtener mayor velocidad de acceso y espacio de almacenamiento, tenga en cuenta la posibilidad de agregar otro disco duro. Existen diversos motivos para instalar otra unidad. Instalar un segundo sistema operativo. Proporcionar mayor espacio de almacenamiento. Proporcionar un disco duro más veloz. Mantener el archivo de intercambio del sistema. Proporcionar una copia de seguridad del disco duro original. Incrementar la tolerancia a fallas. Actualización y configuración de dispositivos de entrada y salida. Si un dispositivo de entrada o salida deja de funcionar, quizás deba reemplazarlo. Es posible que algunos clientes deseen actualizar sus dispositivos de entrada o salida a fin de aumentar el rendimiento y la productividad. En algunas ocasiones no es posible realizar una actualización con las ranuras de expansión o los sockets existentes. En este caso, posiblemente pueda realizar la actualización por medio de una conexión USB. Si la computadora no tiene una conexión USB adicional, deberá instalar una tarjeta adaptadora USB o comprar un hub USB, tal como se muestra en la figura 2. Identificación y aplicación de técnicas comunes de mantenimiento preventivo utilizadas para componentes de computadoras personales. Para conservar el correcto funcionamiento de las computadoras, deberá llevar a cabo un mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo puede prolongar la vida útil de los componentes, proteger los datos y mejorar el rendimiento de la computadora. Al completar esta sección, alcanzará los siguientes objetivos. Limpiar los componentes internos. Limpiar el chasis. Inspeccionar los componentes de la computadora. Limpieza de los componentes internos. La limpieza periódica también le brinda la oportunidad de inspeccionar los componentes a fin de verificar la existencia de tornillos o conectores sueltos. Dentro del chasis de la computadora existen muchas partes que deben mantenerse lo más limpias posible. Ensamblado del disipador de calor ventilador. Memoria RAM. Tarjetas adaptadoras. Motherboard. Ventilador del chasis. Fuente de energía. Unidades internas. Precaución. Al limpiar un ventilador con aire comprimido, sostenga las hojas del ventilador para que queden fijas. Limpieza del chasis. Utilice un paño o un trapo para limpiar la parte externa del chasis de la computadora. Si emplea algún producto de limpieza, no lo rocíe directamente sobre el chasis. En su lugar, aplique una pequeña cantidad en un paño o en un trapo y limpie el exterior del chasis. Mientras limpia el chasis, debe buscar y reajustar cosas que pueden producir problemas en el futuro. Cubiertas de ranuras de expansión faltantes que dejan entrar el polvo, suciedad o insectos vivos en la computadora. Tornillos sueltos o faltantes que sujetan las tarjetas adaptadoras. Cables faltantes
o enredados que pueden desconectarse del chasis. Inspección de los componentes de la computadora. El mejor método para mantener la computadora en buenas condiciones es examinarla periódicamente. La limpieza es una buena oportunidad para realizar esta inspección. Debe realizar una lista para verificar los componentes que va a inspeccionar. CPU y sistema de refrigeración. Examine la CPU y el sistema de refrigeración para verificar si existe polvo acumulado. Asegúrese de que el ventilador pueda girar correctamente. Verifique que el cable de alimentación del ventilador esté firme, tal como se muestra en la figura. Pruebe el ventilador con alimentación eléctrica para ver si gira. Inspeccione la CPU para asegurarse de que esté bien asegurada al socket. Asegúrese de que el disipador de calor esté bien conectado. Para evitar daños, no quite la CPU para su limpieza. Conexión de la memoria RAM. Los chips de la memoria RAM deben estar conectados firmemente en las ranuras para RAM. La figura muestra que a menudo los clips de sujeción pueden aflojarse. Vuelva a ajustarlos si es necesario. Utilice aire comprimido para quitar el polvo. Dispositivos de almacenamiento. Inspeccione todos los dispositivos, incluidos los discos duros, la unidad de disquete, las unidades ópticas y la unidad de cinta. Todos los cables deben estar bien conectados. Verifique que no haya jumpers sueltos o colocados incorrectamente y que no falte ninguno, tal como se muestra en la figura. Las unidades no deben emitir ruidos, golpes o chirridos. Lea el manual del fabricante para saber cómo limpiar las unidades ópticas y los cabezales de cinta con hisopos de algodón o aire comprimido. Limpie las unidades de disquete con un kit de limpieza. Tarjetas adaptadoras. Las tarjetas adaptadoras deben conectarse correctamente en sus ranuras de expansión, tal como se muestra en la figura. Las tarjetas sueltas pueden producir cortocircuitos. Asegure las tarjetas adaptadoras con el tornillo de sujeción para evitar que se aflojen en sus ranuras de expansión. Utilice aire comprimido para quitar la suciedad o el polvo de las tarjetas adaptadoras o de las ranuras de expansión. Gracias por su atención. Espero que este tutorial les haya sido de mucha ayuda. Cualquier duda, sugerencia o comentario, pueden mandarnos un mensaje personal o dejar un comentario en la sección de abajo. Hasta la próxima.